sabes que el mundo no ha domado al SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19. Todavía estamos en los puntos importantes de la sexta ola de COVID-19 y la Organización Mundial de la Salud nos advierte sobre un nuevo virus que mantiene en alerta a la OMS y a todo el mundo. Se trata de la cepa altamente patógena H5N1 de la influencia aviar. Esta variante, que se ha propagado rápidamente en los últimos años entre aves de todo el mundo, ya contagió a cientos de mamíferos como bisones, nutrias, leones marinos y zorros. Por ello, los especialistas alertaron que se podría propagar en seres humanos y esta fue la recomendación que se hizo desde la Organización Mundial de la Salud. For the moment, WHO assesses the risk to humans as low. Since H5N1 first emerged in 1996, we have only seen rare and non-sustained transmission of H5N1 to and between humans. But we cannot assume that will remain the case, and we must prepare for any change in the status quo. As always, people are advised not to touch or collect dead or sick wild animals, but to report them to the local authorities. Hay que recordarlo, este asunto del H5N1 no es algo nuevo, ya lo decía Tedros Adhanom, se conoce desde 1996. En estas latitudes supimos de su existencia ya por el año 2009, cuando tuvimos el problema de influenza AH1N1, sabíamos de la existencia del H5N1. Para profundizar sobre este tema, me agradezco infinitamente que converse con nosotros, con usted, al infectólogo Alejandro Macías, al doctor Alejandro Macías, buen amigo de nuestro programa de noticias. Doctor, qué gusto tenerlo aquí, bienvenido, ¿cómo está? Me da mucho gusto estar en tu programa, Jesús Martín. Siempre que habla Tedros Adhanom, surgen dudas, ¿no? Siempre surgen dudas. A ver, ¿existe la posibilidad de que este virus, el H5N1, brinque a seres humanos? Yo recuerdo cuando lo conocimos que decían que era casi imposible, pero ¿cómo están las condiciones actualmente, doctor? Sí, el virus no es nuevo, Jesús Martín. El virus tiene 25 años circulando. ¿Qué es lo nuevo? Que en lugar de llegar como brotes o epidemias, ya se está haciendo endémico en buena parte del mundo. Ahora mismo en los Estados Unidos ya es endémico en buena parte de los estados y está afectando la producción de huevo en los Estados Unidos. De hecho, el precio del huevo, aquí nos espantamos porque ha subido a 50, 60 pesos. No, podría subir a 150 pesos si pasa lo mismo que está pasando en los Estados Unidos, donde el precio del huevo ha subido 3 veces y hay lugares donde ya ni siquiera hay. Entonces, eso ya ocurrió en buena parte de las granjas de aves del mundo. En México, por fortuna, no ha ocurrido porque tenemos vacunación masiva de los pollos en México. Yo creo que esa es la principal causa. El riesgo de que pase al ser humano siempre ha existido desde hace 25 años. Lo que pasa es que no lo tomamos muy en serio, pero puede ocurrir. Lo diferente y que dice ayer el director de la Organización Mundial de la Salud, es que ahora de los pollos ya se ha transmitido a mamíferos, al bisón en Europa, al mink, lobos marinos y otros animales mamíferos a los que no había pasado y se está transmitiendo entre mamíferos y eso es muy peligroso porque nosotros somos mamíferos y eventualmente quiere decir que el virus puede llegarse a adaptar a otras especies y brincar del pollo. Entonces, en conclusión, tiene dos implicaciones. Primero, la producción de huevo y de pollo y segundo, que eventualmente pudiera migrar y brincar hacia el ser humano y causar una pandemia. Correcto. Entonces, digamos que está, ahora que ya brincó a otras especies de mamíferos, existe la posibilidad de que mute, se adapte y de esta manera brinca a seres humanos. ¿Cuál sería la diferencia de un virus AH5N1 a diferencia del AH1N1 que ya conocemos actualmente? ¿Cuáles son sus diferencias en cuanto a sus efectos en la salud del ser humano, doctor? Claro, sí, mira, qué bueno que preguntas eso. Y no es que no hay que causar alarma, pero sí hay que estar alertas, porque si ese virus llega a brincar al ser humano, la mortalidad, la gente cree que COVID-19 ha sido una gran pandemia. No, realmente ha sido una pandemia de un calado bastante moderado, porque la mortalidad no llegó al 1%. No, la mortalidad de H5N1 del ser humano puede ser de entre el 30 y 50%. ¡Wow! Entonces, es una mortalidad 20 veces superior, por ejemplo, a la de COVID-19, y por eso es que tenemos que estar preparados, apoyar a la industria nacional productora de vacunas, tener más y mejores camas de terapia intensiva, un mejor sistema de salud primario que no tenemos, y finalmente
estar alertas, inclusive con la provisión ya de medicamentos que pudieran llegarse a necesitar. La verdad es que de la pandemia de COVID-19, Jesús Martín, no hemos aprendido absolutamente nada, ¿eh? Sí, eso es lo más grave. A ver, para que el público lo entienda. Actualmente, con el COVID-19 a nivel mundial, de cada 100 contagiados se muere uno. Con H5N1, de cada 100 se morirían 50 en el peor de los casos. Entre 30 y 50, sí. La humanidad Es una cosa. la humanidad y la medicina humana está preparada para enfrentar una realidad así, doctor. Yo diría que la medicina sí, porque hay buenos medicamentos antivirales y hay manera de sacar viva a la gente, por ejemplo, en terapia intensiva. Pero la humanidad como sociedad, como políticas de salud, no estamos preparados. No hemos aprendido absolutamente nada, Jesús Martín. Cuando me dice que no hemos aprendido absolutamente nada, doctor, ¿significa que no sabemos de qué manera protegernos contra este tipo de virus? Es decir, otra vez no tenemos la sana distancia, Sí sabemos, cubrebocas. sí sabemos. ¿Cómo? Sí sabemos, pero no tenemos un sistema de preparación. Ah, El sistema de preparación sería algo muy complejo, que tendría que tener, por ejemplo, más y mejores camas de terapia intensiva, mejores elementos para luchar contra esta enfermedad en caso de que se presente. Tendríamos que tener un acopio ya de medicamentos, tendríamos que tener planes de preparación de cuando esto empezara, cómo vamos a reaccionar ahora, sí reaccionar bien. Un buen sistema primero de atención donde la gente que fuera a atenderse no necesariamente fuera un consultorio anexo de farmacias, no, un buen sistema primero de atención donde se le cuidara la oxigenación, donde hubiera aporte de oxígeno, etcétera. Digo, los vectores de cuidado que tendría que tener son muchos y la verdad no estamos teniendo todavía ninguno. Y no digo nada más en México, no es una crítica nada más a lo que pasa en México, es un problema mundial. correcto. Ahora, doctor, este tipo de noticias, hace unos instantes decía que no debiéramos alarmarnos, pero sí estar totalmente alertas. Eso me parece que está muy bien. Pero fíjese que el timing, como luego se llama, es especial porque ahora hay una serie por ahí que está planteando la posibilidad de que la humanidad se vaya para abajo, que merme de manera importante, no por un virus, sino por un hongo. No sé si ha visto lo de Last of Us, que finalmente un hongo Sí. logra adaptarse al ser humano y controla el cerebro. Hay la idea de que esto pudiese ocurrir en los seres humanos. Aprovecho para preguntarle si eso es posible o no es posible, porque hay personas verdaderamente preocupadas por la fundamentación científica que se plantea en esa serie de televisión. ¿Usted qué opina, doctor? Sí, todo es posible. Mira, puede ser un hongo, una bacteria, pero la verdad es que lo más probable es que sea o influenza o coronavirus, ¿eh? El siguiente, porque la naturaleza, porque se habla mucho de teorías de conspiración, pero no, realmente la principal bioterrorista es la madre naturaleza, ¿eh? Es la que está probando nuevos y nuevos virus, y un día va a haber un virus que se adapte bien y que se adapte a nuestra gran movilidad que tenemos, a nuestra tendencia a vivir en conglomerados, a nuestra tendencia de apretujarnos y de respirar todos el mismo aire, y eso tarde o temprano va a tener alguna consecuencia, sobre todo si no tenemos una preparación social, porque la medicina tiene los elementos, hay drogas, hay medicamentos, hay unidades de terapia intensiva adecuadamente equipadas, pero nosotros la verdad es que no lo estamos implementando, no estamos implementando un plan de preparación por si eso llega a ocurrir. Así se llame una bacteria, se llame un hongo o se llame un virus de influenza o coronavirus, que será con mucho lo más probable. Pero además, las consecuencias económicas ya se están viendo, aunque sea en una pequeña fracción. No se necesita que caiga la producción de huevos 50%. 5% es suficiente para que se desequilibre el mercado, como está pasando en los Estados Unidos. Bien, pues doctor, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación. Entonces seguimos con el cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, resguardarse cuando hay gripa. Seguimos con el mismo protocolo, doctor. Absolutamente, Venga un lo que cambio venga. cultural que necesitamos, Jesús Martín. Bueno, muy bien. Gracias por la recomendación, doctor. Fuerte abrazo, buen fin de semana. Cuídense. Gracias, que le vaya muy bien. El doctor Alejandro Macías, infectólogo, hoy aquí en el Heraldo Noticias.